Pues ahora sí, comenzamos ya con esta webinar. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta webinar titulada Evaluación psicosocial y gestión del estrés. Hoy tenemos como ponente a mi compañero Jesús Bricollet. Jesús es técnico del Departamento de Prevención Genérica del Mutuo Intercomarcal. Esta jornada virtual de sensibilización la hemos dividido en tres partes. En la primera, haremos un recordatorio de la importancia de realizar la evaluación psicosocial y nos introduciremos en el concepto del estrés. En la segunda parte, Jesús nos explicará cómo gestionar el estrés de forma individual, mostrando diferentes técnicas prácticas que puedan ayudarnos a minimizarlo. En la última parte, os expondremos dos teorías que nos pueden ayudar a enfocar la gestión de los factores psicológicos. Esperamos que sea de vuestro interés. Quiero recordarles que tienen a su disposición el chat en el banner de la derecha para realizar cualquier consulta o duda que les pueda surgir, las cuales responderemos al final de la charla. Estas dudas las pueden dirigir directamente al organizador, que soy yo, para que de esta manera un servidor las pueda reflexionar directamente. Sin más dilación y con la intención de ajustarnos al tiempo estimado, paso la palabra a mi compañero y, por supuesto, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Jesús, cuando quiera, buenos días. Buenos días, muchas gracias, Óscar, por tu presentación y gracias a todos los asistentes a la webinar. Bien, pues como ha dicho Óscar, la pretensión de esta webinar es la de sensibilizar a empresas y trabajadores en todo aquello que está relacionado con aspectos psicosociales y de salud emocional. Poder disfrutar de un clima laboral de calidad y saber cómo gestionar el estrés son herramientas eficaces que debemos aprovechar y por ello hemos considerado conveniente realizar esta sesión, más aún teniendo en cuenta la situación actual y la repercusión que tiene la pandemia en las personas. Bien, es obvio y palpable que en nuestro día a día encontramos muchas dificultades para conseguir que las empresas entiendan la importancia de realizar la evaluación psicosocial. Deberíamos ser conscientes de la importancia de este instrumento para proteger y promover la salud de nuestros trabajadores y no actuar solamente cuando hemos sido objeto de alguna inspección o de algún tipo de sanción. Nos estamos enfrentando a una situación difícil tanto para empresas como trabajadores y la pandemia ha puesto en evidencia que la afectación psicológica en las personas es real y es innegable y también que irá en aumento en el futuro. Por lo tanto, las organizaciones deberían velar por la seguridad y salud de sus trabajadores, ¿no? Y la salud psicológica debería ser una prioridad. Entrando ya en materia y siguiendo la definición que nos brinda el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿qué nos dice? Nos dice que la evaluación de los factores psicosociales es una herramienta cuyo principal objetivo es aportar información que permita el diagnóstico psicosocial de toda la empresa o de un área de la misma, a fin de poder establecer actuaciones de mejora adecuadas a los riesgos detectados y al entorno en el que estas deben ser llevadas a cabo. Esto que acabamos de oír a nadie nos extraña cuando hablamos de una evaluación de riesgos relacionada con seguridad, con higiene o con ergonomía, ¿no? La evaluación psicosocial persigue los mismos objetivos en relación a la afectación psicológica o emocional y sigue los mismos pasos. Identificación de riesgos, evaluación de los mismos, valoración de las acciones que debemos implementar para actuar sobre esos riesgos y la valoración de las medidas que hemos adoptado para saber si están dando resultado o no. En realidad, es más probable que en cualquier organización se produzcan cambios en relación a los riesgos psicosociales, recordemos que estamos hablando de emociones, que en las otras especialidades antes mencionadas, y por ello aún cobra más importancia realizar la evaluación psicosocial. Bien, ¿cuáles serían, en primer lugar, los objetivos que perseguimos con esta evaluación psicosocial? A grandes rasgos, pues un aumento de la calidad de la vida laboral, un incremento del clima laboral en la cultura de seguridad y desarrollar organizaciones saludables y resilientes, promoviendo la cultura de la salud. Evidentemente, si desarrollamos el tercer punto, es evidente que estaremos en la buena línea de cumplir los dos primeros objetivos, ¿no? El concepto de salud también incluye los aspectos psicológicos que nos afectan y, por lo tanto, las organizaciones no los pueden ignorar.
En este sentido, pues, la evaluación psicosocial es un elemento imprescindible y necesario. Bien, ya tenemos claros los objetivos. Veamos ahora cuáles son los aspectos que debemos tener en cuenta para realizar una evaluación de riesgos psicosociales. En primer lugar, nos encontramos con los factores psicosociales, que serían aquellas condiciones de puesto de trabajo, de organización del trabajo, características individuales o del entorno, que pueden tener efectos positivos o negativos en la salud de los empleados. En segundo lugar, encontraremos los riesgos psicosociales. Serían aquellos factores que provocan situaciones con una alta probabilidad de dañar gravemente la salud de los trabajadores, tanto en el aspecto físico, social como mentalmente. Y en tercer lugar, si no hubiéramos detectado esos riesgos o los hubiéramos detectado de manera eficiente, tendríamos unas consecuencias que serían en forma de enfermedades psicosociales. Serían aquellas causadas por los mencionados riesgos psicosociales que no fueron prevenidos a tiempo. ¿Cuál sería el origen de estos factores psicosociales? ¿Dónde encontramos el origen? Pues hay 4 grandes grupos, ¿no? El grupo que sería pues, el de las características del puesto de trabajo. No es lo mismo tener más o menos autonomía en tu puesto de trabajo, el ritmo que se desarrolla en el mismo, si es monótono o no. Otro gran grupo sería derivado de la organización del trabajo. Evidentemente, pues la comunicación influye mucho, los estilos de mando. Si la participación es más o menos de los trabajadores con mayor intensidad o menos, los trabajos a turnos, etcétera. Todo esto influye. Otro gran grupo sería debido a las características individuales del trabajador. Influye la personalidad del mismo, la motivación, la formación, sobre todo muy importante su actitud. Y un cuarto grupo sería debido a los factores extralaborales, ¿no? Tanto el ocio, tiempo libre como la vida personal y familiar influyen muchísimo y en estos momentos nos encontramos pues con un entorno socioeconómico que nos demuestra que también influye muchísimo en este aspecto. ¿Cuáles serían las características concretas de los riesgos psicosociales? Pues son hechos, situaciones o estados del organismo con una alta probabilidad de dañar la salud de los trabajadores. En segundo lugar, tienen unos efectos globales sobre la salud del mismo y afectan a los derechos fundamentales del trabajador, a su dignidad, a su integridad física, a la libertad y a la protección de la salud. Factores de riesgo que podemos ver, pues tenemos los más habituales, serían los que vemos aquí, el estrés, el síndrome del burnout, la fatiga mental, la violencia en el trabajo, el mobbing. Es evidente que si retrocedemos hace 25 o 30 años, la mayoría de estos conceptos eran poco habituales y ha sido en los últimos 20 años cuando se han incrementado estos casos, ¿no? Se ha puesto de manifiesto que se trata de una cuestión muy preocupante y que es necesario gestionar los equipos humanos en todo lo que se refiere a aspectos psicosociales. En la actualidad, a todos estos factores de riesgo deberíamos sumarle otra variable no menos significativa, que sería la pandemia. Ha venido y se va a quedar, con lo cual su influencia en la vida cotidiana de las empresas va a ser muy relevante. Por lo tanto, lo hemos visto, las empresas se han visto obligadas a implementar un plan de contingencias específico y los trabajadores se ven condicionados por el miedo o la incertidumbre a un posible contagio, ¿no? O por el efecto de las medidas preventivas que se ven obligados a respetar. Cuando no se ha realizado la evaluación psicosocial o cuando no se ha hecho correctamente, las consecuencias sobre la salud de las personas se traducen en enfermedades psicosociales, profesionales, que pueden ser cardiovasculares, respiratorias, osteomusculares, mentales o también de tipo somático. Es evidente que cuerpo y mente son una sola entidad y por lo tanto lo que afecta a una parte incide en la otra y a la inversa. Existen evidencias científicas de cambios biológicos debidos a la exposición de factores psicosociales de estrés, como puede ser el aumento del cortisol, cambios también en el hipocampo o incluso la inhibición del sistema inmunitario. Bien, llegamos a lo que sería, vamos a definir ya lo que es el estrés, ¿no? Y para ello vamos a ver un vídeo muy ilustrativo que nos ayudará a entender cómo y por qué se produce. Pero antes de ver el vídeo, solo hacer 2 indicaciones a nivel estadístico. Un 28% de los trabajadores europeos padece algún tipo de estrés laboral, por lo
tanto estamos hablando casi de un tercio de la población activa de la Unión Europea. Y el coste económico anual en Europa se cifra en torno a los 20.000 millones de euros anuales en gastos sanitarios debido a temas derivados de estrés. Vamos a ver el vídeo y lo compartimos. Bien, hemos visto ya en este vídeo muy ilustrativo lo que sería el estrés. Para ampliar un poco esta información, me gustaría también compartir esta metáfora, la metáfora del vaso, la persona que sostiene un vaso de agua. Esta metáfora nos dice que el peso no importa, lo importante radica en cuánto tiempo sostienes el vaso, ¿no? Si lo mantenemos unos minutos, el peso es insignificante y no supondrá ningún problema. En cambio, si lo sostenemos durante una hora, seguramente nuestro brazo ya empieza a resentirse, ¿no? Y si tratamos de mantenerlo a lo largo de un día, el dolor será seguramente insoportable. Pues lo mismo pasa con las preocupaciones, ¿no? Y el estrés que generan estas preocupaciones. Esto no quiere decir que no vayamos a tener preocupaciones o que no tengamos que tener. Es obvio que forman parte de nuestra vida, pero sí que nos demuestra que lo que tenemos que hacer es gestionarlas y que las podemos gestionar. En todo caso, el estrés es necesario porque es una reacción fisiológica del organismo que actúa como defensa, como un mecanismo de defensa para afrontar una situación que se puede percibir como amenazante o de demanda elevada. Por lo tanto, cierto nivel de estrés no es malo, de hecho es beneficioso porque nos va a ayudar a adaptarnos a las circunstancias y nos ayuda a reaccionar mejor cuando estamos ante una emergencia. Por un lado, por lo tanto, tenemos el distrés. El distrés sería el estrés desagradable. Lo percibimos como una amenaza. Sentimos que no podemos afrontar una determinada situación porque estamos desbordados por las demandas que tenemos. Y por otro lado, tenemos el estrés. El estrés sería el estrés positivo, que lo percibimos como un reto en este caso. Nos permite adaptarnos a los cambios, a reaccionar más rápidamente, con mayor fuerza entre los problemas y los peligros que tenemos que afrontar, ¿no? Una persona que lo percibe como estrés puede generar respuestas más inmediatas, dirige la energía en busca de soluciones y normalmente tiene un mejor control de las emociones. Cuando hablamos de estrés laboral, evidentemente nos referimos al que podemos sufrir dentro del entorno profesional.
Por lo tanto, las demandas emocionales se generan en nuestro trabajo debido a diferentes causas que ya hemos comentado anteriormente, debido a la organización del trabajo, a las características del puesto y también por las características individuales. Consideramos que es importante hacer mención especial al teletrabajo, ¿no? Con la aparición de la pandemia ha sido un aspecto muy positivo para realizar muchas tareas que no hubieran sido posibles de forma presencial. Pero también es cierto que si no se utiliza correctamente puede derivar en adicción, lo que llamaríamos el tecnoestrés, ¿no? Por lo tanto, es una cuestión que en el presente y en el futuro habrá de gestionarse dentro de las evaluaciones psicosociales. El estrés laboral, muchas veces nuestro comportamiento influye negativamente en abocarnos a ese estrés que hemos hablado antes, ¿no? ¿Cuáles serían de manera muy general? Pues, por ejemplo, no desconectar de nuestras tareas profesionales, sobre todo de las dificultades o los problemas. Recordemos lo que hemos dicho hace un momento de la metáfora del vaso, porque aplazamos las decisiones, es decir, no es aconsejable tener una carpeta para posponer los problemas que se resuelven con el tiempo, porque nos estaríamos engañando. No priorizar y no saber decir que no, muy importante. Evitar tomar decisiones adoptando una actitud pasiva o no compartir nuestras inquietudes con otras personas de nuestro entorno. Hemos visto ya el estrés y las causas que lo generan, pero nos faltan por ver ahora las consecuencias, ¿no? Consecuencias que afectan tanto a la salud del trabajador como a su entorno y también, lógicamente, a la empresa. Consecuencias, pues, en el mejor de los escenarios habrá un presentismo laboral porque las condiciones físicas y emocionales del trabajador influyen en su motivación. En otros casos se producirán bajas por enfermedad porque la situación física y emocional es insostenible para el trabajador. También puede cargar problemas de disciplina y conflictos entre los propios trabajadores. Estas mismas emociones negativas, junto con la falta de concentración en las tareas que estamos realizando, nos puede conllevar a cometer errores y, por ello, accidentes. Y para las organizaciones supone un elevado absentismo laboral y que afecta directamente a su cuenta de resultados. ¿Cuáles serían las etapas o el camino que nos lleva a ese estadio de estrés, ¿no? ¿Cuáles serían las variables que intervienen? En primer lugar, debemos hacer frente pues, a unas demandas derivadas tanto del entorno familiar como laboral, social o personal. Pero antes de dar respuesta a estos estímulos, existen unos factores que pueden influir en nuestra respuesta. Es lo que llamaríamos mediadores, la constitución física, la personalidad, el estilo de vida, la familia. Este filtro acaba moldeando una respuesta diferente, pero generalmente acaba siendo negativa, en forma de que, pues, de cansancio, nos volvemos irritables, desorganización, atención pobre, un rendimiento limitado. Y antes de llegar al final del camino y constatar las consecuencias que provoca el estrés laboral, existen otros factores de corrección o control, se podría decir así, que pueden influir en las consecuencias finales, que acaban siendo, pues, estos factores, pues depende de cómo descansemos, la relajación que adoptemos o la manera de afrontar las situaciones difíciles, pues van a influir en el resultado final. Y este resultado, pues van a ser enfermedades, accidentes, absentismo, rotación, adicciones, por ejemplo. Bien, un concepto que a veces se confunde con el estrés es el burnout y por eso lo hemos puesto para que quede un poco claro y definamos sus características. Se define pues con el síndrome está provocado por el desgaste profesional que sufren los trabajadores que prestan asistencia a terceros al estar expuestos a demandas emocionales elevadas, ¿no? Por ejemplo, pues personal de atención sanitaria, docentes, de atención al cliente, teleoperadores. ¿Cuáles serían los síntomas que se detectan en el burnout? Pues una baja autoestima, las expectativas están frustradas y hay un estrés cognitivo y físico. Se produce un agotamiento emocional, consecuencia de la sobrecarga laboral sostenida, sobre todo esta palabra, ¿no? Sostenida. Y se da una despersonalización. Hay una actitud negativa con clientes y usuarios y el trabajador pierde motivación y se vuelve, en este caso, irritable. ¿Cuáles serían las diferencias entre el estrés y el burnout?
En el estrés, lo hemos dicho antes, hay una sobreactivación o sobreimplicación. En cambio, en el burnout hay una falta de implicación. En el estrés observamos daños físicos, agotamiento e hiperactividad emocional. En el burnout, en cambio, se produce un desgaste emocional y una desmotivación, pero en cambio no se produce una pérdida de energía física. El estrés puede conllevar efectos positivos, lo hemos visto con el eustrés, que no se dan en el burnout. Y el estrés aparece normalmente como respuesta a determinados estímulos, mientras que el burnout se produce por un trabajo no estresante, pero sin cambio desmotivador. Bien, llegados a este punto, y como dice el tópico, si las cosas funcionan, no las toques, pero si por el contrario la estrategia de la empresa no ha funcionado, o bien porque no se ha realizado correctamente la evaluación, o porque directamente no se ha implementado, pues habrá que cambiar algo y hacer algo diferente. Por lo tanto, debemos realizar la evaluación psicosocial e implementar estrategias de gestión del estrés. Porque, como dice Charles Darwin, quien sobrevive no es el más fuerte ni el más inteligente, sino el que se adapta mejor al cambio. Y en esta situación que nos encontramos ahora lo estamos viendo, ¿no? Una adaptación continua. ¿Qué proponemos a grandes rasgos también como modelo de gestión? Pues actuar sobre las personas individualmente, pero preferentemente sobre la organización. Los beneficios van a redundar en la persona, pero sobre todo es importante en todo el colectivo. El enfoque de la intervención sobre el estrés laboral debe ser multidimensional, debe tener en cuenta todos los factores que son fuente de estrés laboral y analizar aquellas variables que intervienen en el proceso de mismo. Es decir, estamos hablando de la evaluación psicosocial, naturalmente, en este punto. La salud individual y organizacional debe concebirse como un proceso dinámico y no un proceso rígido. Debemos implementar programas de salud. Esto es muy importante, porque si implementamos estos programas que se desarrollan continuamente, seguramente los resultados de la evaluación psicosocial serán, en este caso, positivos. Es muy necesario desarrollar canales de comunicación efectivos y la reducción de la ambigüedad. Como hemos puesto aquí, es la mejor manera de combatir la incertidumbre, la comunicación. El enfoque de todas estas actividades y estas estrategias debe ser participativo, involucrando a directivos, trabajadores y representantes sindicales. Bien, nos adentramos ya en las técnicas para afrontar el estrés. Hay varias técnicas conductistas, cognitivas y también las cognitivas conductuales, que son las más usuales con un alto grado de éxito. Lo que está muy claro es que en todas ellas existe una activación emocional que provoca reacciones fisiológicas y repercuten en nuestra activación mental, que es lo que buscamos. Importante, lo que hemos puesto en esta última frase, si nosotros no estamos bien, difícilmente podremos ayudar a los demás. Esto hay que tenerlo muy claro. Debemos empezar por estar bien nosotros para poder ayudar a los que están en nuestro entorno. Bien, estilos, vamos a hablar en este caso de los estilos de conducta que tenemos las personas ante acontecimientos estresantes, ¿no? Podemos vislumbrar tres tipos de conducta. Una sería pues respondiendo de manera agresiva, otra sería enfrentarnos a la situación directamente y la tercera, que sería la más aceptable, sería pues intentar tranquilizarnos y estudiar y analizar la mejor manera de analizar la situación. Para ello tenemos unas herramientas que desarrollamos todas las personas y que podemos aprovechar. Todos tenemos habilidades y herramientas que nos pueden ayudar a evitar situaciones de estrés o por lo menos a gestionarlo. El ser humano es un ser social y necesitamos el contacto con nuestros semejantes. Es decir, básicamente necesitamos comunicarnos, ¿no? Desde los tiempos más remotos y gracias a la comunicación hemos desarrollado estas habilidades y para entender la importancia que tiene la comunicación para el ser humano solo habría que constatar los casos analizados de niños que han sido privados de contacto humano que han tenido graves consecuencias tanto cognitivas como afectivas y conductuales. Bien, ¿cómo debemos comunicarnos, no? Sería la pregunta. Pues para captar la atención de nuestros interlocutores es necesario aplicar una comunicación empática. Esto requiere comprensión, sobre todo, y escucha activa. Cuando entablamos un diálogo con otra persona, es útil
hacer preguntas, parafrasear, resumir lo que se ha dicho. Esto le da a la otra persona la posibilidad de comprobar que nos mantenemos concentrados y que mantenemos atención y concentración. Es muy importante. Conseguiremos una comunicación eficaz cuando estemos en disposición de comprender el punto de vista del otro y hacer entender el nuestro. Pero la comunicación es mucho más que cruzar unas palabras con nuestro interlocutor. Eso lo sabemos todos, ¿no? Es tan o más importante nuestro lenguaje corporal y cómo transmitimos las emociones, tanto sean positivas como negativas. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer más? ¿O qué debemos hacer? Pues mantener un buen lenguaje corporal. No debemos cruzar los brazos, levantaremos la barbilla, miraremos a los ojos y sobre todo sonreímos, ¿no? Aquí hemos puesto algo muy interesante, las neuronas espejo. Como dice aquí, son los diminutos milagros gracias a los cuales atravesamos el día. Las neuronas espejo imitan lo que ven y si nosotros estamos tristes, transmiten tristeza a nuestro interlocutor. Pero si sonreímos, transmitiremos alegría o felicidad. Podríamos decir que las neuronas espejo facilitan el contagio de las emociones. Es importante la escucha, que la otra persona se sienta comprendida, escuchada, lo hemos dicho antes, que se sienta, por lo tanto, importante. No te quejes constantemente, no nos deberíamos quejar, ¿no? Porque entonces percibimos el mundo como un lugar hostil, agresivo. Interpretas la vida con un enfoque negativo y sufres más. A veces nos creamos una realidad paralela donde imaginamos que todo lo negativo nos ocurre solamente a nosotros, y eso no es así. Sobre todo, si no entiendes las cosas, pregúntalas, ¿no? Nadie tiene todas las respuestas. Importante también reflexionar. Detrás de cada emoción que nos es desagradable hay una necesidad que nos ha cubierto. Usa el yo y evita el tú. Muy importante. Esto es porque hay que evitar los mensajes de inculpación y de queja hacia los demás. Por ello es mucho más interesante e importante hablar desde el yo y evitar el tú. El tú has dicho, tú has hecho, se percibe como una acusación y genera una barrera en la comunicación. No estamos buscando culpables, queremos solo comunicarnos y buscar soluciones. Sé concreto y habla desde la honestidad y la sinceridad, muy importante. Y por último, haz cumplidos, dile a la gente lo que le gusta de ellos, expresa de forma directa los sentimientos de manera natural. No hace falta caer en la adulación, pero es positivo que los demás sepan las cualidades que nosotros percibimos de ellos. Importante también para la gestión del estrés, gestionar, organizarse y planificarse. ¿Y cómo lo hacemos? Sería la pregunta, ¿no? Empezamos con una lista de proyectos, priorizando por importancia y urgencia. Dividimos los proyectos en fases o acciones más simples, porque siempre es mucho más atractivo y motivador tener el objetivo y la meta cerca, mucho más fácil. Debemos tener solo una agenda. ¿Para qué vamos a tener 3 agendas si es complicado con una? Debe estar actualizada y a la vista. Al comenzar la jornada, deberemos hacer una lista de tareas previstas para ese día y las vamos tachando a medida que las vamos realizando. Y debemos ser realistas, metas alcanzables, porque el día solo tiene 24 horas. ¿Por qué? Porque lo inalcanzable bloquea, nos lo dice la paradoja de Heisenberg. Lo inalcanzable bloquea y desmotiva, y la incertidumbre paraliza. Los seres humanos preferimos los riesgos conocidos, aunque puedan ser más perjudiciales que los riesgos desconocidos. Es decir, preferimos saber las consecuencias, aunque sean negativas, antes que afrontar retos desconocidos. Focalicémonos, ¿no? Centrarnos en una sola tarea, porque no todo es urgente ni tampoco podemos realizar varias tareas simultáneamente. Esto es ineficiente, improductivo y estresante. Delegar responsabilidades. Cuando realices una tarea importante, evidentemente, silencia el móvil. Utilicemos aplicaciones que te ayuden a organizarte. Es decir, vamos a utilizar y exprimir las TICs, ¿no? Sin llegar a la adicción, si es posible. Y nos debemos recompensar cuando las cosas no funcionan. Saber decir que no. El día que aprendí a decir que no, dejé el estrés atrás. Es decir, si decimos que no, tendremos una tarea menos que realizar. Por lo tanto, estamos gestionando nuestro tiempo.
Es motivador decir que no, porque estamos controlando nuestra carga de trabajo. Ponemos límites a uno mismo y al otro. Y si decimos que no, evitamos desgastarnos emocionalmente. Estaremos más motivados y vamos a trabajar mejor. Bien, ahora que estamos organizados, que estamos más seguros, porque hemos hecho todas las pautas que hemos marcado anteriormente y creemos en nosotros mismos, pues ya estamos preparados para aplicar una serie de técnicas que nos ayudarán a relajarnos y, en consecuencia, a mejorar notablemente nuestra salud física y, sobre todo, mental. Hablaremos primero de técnicas cognitivas y después cómo aplicar técnicas de relajación y respiración. Concretamente veremos la técnica del ensayo mental, la técnica de solución de problemas, concretamente la TREC de Albert Ellis, y por último la detención del pensamiento de Bain y Wolff. El ensayo mental. Esta técnica se aplica antes de la situación. Se trata de hacer un simulacro y recrear mentalmente la situación en la que nos vamos a encontrar. Evidentemente, las situaciones de estrés nos pueden aparecer de forma improvisada, ¿no? No estamos a veces preparados para una situación concreta de estrés. Pero en muchas ocasiones es verdad que ya tenemos detectadas esas situaciones, ¿no? Porque nos lo encontramos a menudo en nuestro quehacer diario, en nuestra vida personal, pero también en nuestra vida laboral. Consiste, como dice aquí, es una herramienta muy útil para conseguir un mayor control de la mente, de las emociones, del cuerpo y para efectuar los cambios deseados de conducta. Consiste simplemente en imaginarnos que estamos en una situación concreta. Aquí hemos puesto un ejemplo. Por ejemplo, pues somos unos empleados del sector sanitario y vamos en una ambulancia para atender un accidente. Esto sería un ejemplo, pero podríamos poner otro totalmente diferente, como podría ser que tenemos una reunión la semana que viene con el equipo directivo. Este tipo de reuniones nos produce también un estrés. Entonces, ya lo sabemos y vamos a ver cómo poder gestionar en la próxima reunión este punto de estrés que tenemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a pensar, estamos ensayando, evidentemente, pensamos en la situación y la imaginamos de la forma más real posible. En este caso sería pues la situación en que atendemos ese accidente o que vamos a desarrollar esa reunión con el equipo directivo y vamos a imaginar todos los escenarios posibles en lo que nos encontramos. Como ya hemos tenido esta experiencia haciendo estas reuniones anteriormente, pues tenemos unas pautas que ya sabemos que nos van a aparecer. Por lo tanto, vamos a imaginar esas situaciones y vamos a prever todas las posibles respuestas que podríamos dar a esas situaciones. Evidentemente, pues después de valorar y recrear mentalmente todas esas situaciones, vamos a escoger la respuesta más indicada que creemos que va a ser la más adecuada. Esta técnica, la segunda técnica, la técnica de la TREC, terapia relacional emotivo-conductual de Albert Ellis, sería muy parecida a la que acabamos de comentar en relación al ensayo mental. Pero en este caso la recreación va a ser más una descripción que una recreación mental. Como dice Albert Ellis, las personas no se alteran por los hechos, sino por lo que piensan acerca de esos hechos, ¿no? Partimos de la idea que las perturbaciones emocionales están provocadas frecuentemente no por las situaciones ambientales en sí mismas, sino por la interpretación que el paciente hace de las mismas. Por lo tanto, en primer lugar, la persona debe realizar, en esta técnica, debería realizar un registro de sus pensamientos y concepciones racionales relacionados con alguna situación específica y a continuación proceder a cuestionar esos pensamientos. ¿Cómo lo haremos? Pues siguiendo las fases que aquí nos van a determinar. Vamos a describir con detalle, en primer lugar, con detalle el problema y la respuesta habitual a dicho problema. Para facilitar esta descripción, lo que vamos a hacer va a ser dar respuesta a estas preguntas. ¿Quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué? Entonces, haremos que el problema se vea de forma mucho más clara y más descrita, ¿no?
Vamos a hacer una lista, en este caso, con las alternativas y describir las diferentes respuestas que podrían llegar a darse. Después analizaremos las opciones y escogeremos la que consideremos más adecuada. Por último, la tercera fase, evaluaremos los resultados de aplicar la respuesta que hemos escogido. Y así, en la próxima ocasión, si nos ha dado buen resultado, pues aplicaremos la misma medida. Si no es así, vamos a cambiar de estrategia y volveremos a analizar de la misma manera que hemos hecho, pues dar opción a otras posibles respuestas. Y por último tenemos la técnica de detención del pensamiento de Bain-Wolf. Esta es una técnica especialmente útil para cuando se tienen pensamientos rumiativos, es decir, cuando le damos vueltas a las cosas sin llegar a sacar conclusiones y nos instalamos en un bucle del que no conseguimos salir. Por lo tanto, esta técnica se aplica antes y después de la situación estresante y se centra básicamente en el control del pensamiento. Al principio es aconsejable estar aislado. Cuando comienzan a aparecer los primeros síntomas de tensión, aplicaremos también, de forma complementaria, técnicas de relajación y de respiración profunda que veremos luego. ¿Cómo haremos esta técnica? Pues centraremos nuestra atención en el pensamiento que nos perturba, que nos estresa, que nos bloquea, aunque esto aumente nuestra ansiedad, lógicamente. Van a aparecer pensamientos negativos, es normal, y en el momento en que la ansiedad, el miedo o bloqueo sea más intenso, lo deberemos sustituir por pensamientos positivos y los reforzaremos con una palabra o frase que siempre nos deberá servir como válvula de escape o cortafuegos. Es decir, debemos tener preparadas estas frases o palabras que nos sirvan para ese momento de bloqueo, de desconexión. Bien, hemos visto estas tres técnicas y seguimos con técnicas, en este caso, de relajación, ¿no? Que en muchos casos nos ayudarán a realizar las técnicas que antes hemos descrito porque son complementarias. Son técnicas muy antiguas y son básicas para un buen funcionamiento psicosomático, tanto de mente como del cuerpo. Respiración profunda es la primera, relajación muscular y la visualización. Vamos a empezar por esta última. A menudo utilizamos la imaginación como una forma de sufrimiento añadida. Pensamos que podemos perder el empleo o la persona que amamos o que nos ocurrirá algún tipo de accidente o algún tipo de enfermedad. Solamente de imaginar la experiencia ya nos produce ansiedad, dolor, sufrimiento previo, que es absolutamente innecesario. Existe una ley no escrita que dice que si mis pensamientos y mi imaginación son de carácter negativo, mi vida se envolverá en una atmósfera negativa. Pues, y la pregunta es, si le damos la vuelta y utilizamos la imaginación al contrario para experimentar una sensación positiva, pues vamos a hacerlo así. Las técnicas de visualización se basan en imágenes positivas y agradables que nos permitirán relajarnos. Visualizando estas imágenes positivas, hemos de poder escuchar sonidos agradables, como por ejemplo el mar, los animales en plena naturaleza, el sentir de la brisa, sentir el calor del sol, el viento, la lluvia, o también oler los aromas del entorno, por ejemplo. Son ejercicios sencillos y atractivos de realizar que nos permitirán conseguir una relajación total. Entramos en lo que es la relajación muscular. Pues uno de los procedimientos más frecuentes es la técnica de relajación muscular progresiva, desarrollada por el médico Helmut Jacobson. Es una práctica habitual comenzar por la relajación muscular progresiva y terminar con una buena estrategia de visualización que hemos visto antes para que contribuya a maximizar la relajación mental. Es una técnica para después de situaciones muy intensas. Nos facilita unas condiciones físicas y mentales para poder hacer una autoevaluación del episodio de estrés o bloqueo que hemos sufrido anteriormente. Evidentemente, un empleo eficaz requiere entrenamiento previo y por eso hemos añadido que es importante apoyarnos en los consejos que nos pueda ofrecer un profesional. Liberarnos de la tensión física es el paso previo e imprescindible para experimentar la sensación de calma voluntaria. Las zonas en que acumulamos tensión son múltiples y tenemos que aprender a relajar
los distintos grupos musculares que componen nuestro mapa muscular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues en 3 fases. La primera fase, la que decimos de tensión-relajación, vamos a sentarnos tranquilamente en una posición cómoda, naturalmente, vamos a cerrar los ojos y procedemos a la relajación de la parte superior de nuestro cuerpo, en este caso de la cara, el cuello y los hombros. Seguidamente, cuando tengamos relajado esa parte, vamos a relajar las articulaciones superiores, brazos y manos, y por último seguiremos con las piernas, el tórax y el abdomen. En una segunda fase lo que hacemos es constatar, es decir, repasar mentalmente que cada una de las partes que hemos tensionado, que las tenemos relajadas ya, ¿no? Es decir, que nos debe pesar todo el cuerpo. Y en una tercera fase la llamamos conciencia de estado de calma. Podemos, en este caso, imaginar ya un lugar pacífico y relajante, pues por ejemplo una playa o una montaña. Para hacer estos ejercicios no es tan importante el lugar elegido, sino el hecho de estar realmente en estado de relajación y despreocupación. Y podemos practicar este ejercicio tan a menudo como se pueda y se necesite. Explicamos ya lo que sería la respiración profunda, otra técnica que podemos desarrollar para gestionar el estrés. Es una técnica de fácil aplicación y útil para controlar las reacciones fisiológicas tanto antes como durante y después de enfrentarnos a situaciones intensas. ¿En qué consiste esta respiración? Lo que queremos es estar también en un sitio, a ser posible, tranquilo y vamos a inspirar profundamente mientras contamos mentalmente hasta 4. Mantendremos la respiración, volviendo a contar hasta 4 mientras estamos aguantando la respiración. Estamos inspirando, estamos aguantando el aire y, en tercer lugar, vamos a soltar el aire, en este caso, mientras contamos hasta 8. Y repetiremos el proceso anterior tantas veces como creamos necesario y que nos hace falta. Cuando estemos más entrenados, podemos hacer las distintas fases que hemos explicado ahora de respiración de forma aún más lenta y más intensa de lo normal. Para comprobar que hacemos la respiración correctamente, podemos situar una mano en el pecho y otra en el abdomen. Lo estaremos haciendo correctamente si al respirar solo se mueve la mano situada en el abdomen, porque lo que estamos buscando es utilizar la técnica de respiración abdominal. ¿Por qué? Porque los beneficios de esta respiración son varios. Por ejemplo, pues lleva gran cantidad de aire a los pulmones, promueve la oxigenación de la sangre, es muy relajante y estimula el movimiento del corazón y mejora la circulación. Por lo tanto, son efectos todos positivos. Bien, para ir terminando ya la webinar, la parte final, os exponemos 3 teorías que nos han parecido muy interesantes y que pueden ser a modo de compendio de todo lo que se ha dicho anteriormente, ¿no? En primer lugar, tenemos la teoría que nos ofrece Raquel Palomera, claves para ser feliz. Utilizando como base la inteligencia emocional, en este caso nos describe unos ítems para que cada uno de nosotros pues encuentre la felicidad. ¿Qué nos dice Raquel Palomera? Pues tener relaciones sociales significativas y claras es importante. Ser extrovertido también nos va a ayudar. Mantenerse ocupado en tareas agradables. Por ejemplo, pues hacer ejercicio físico, pasar un rato con los hijos, hacer bricolaje, colaborar con entidades, pero también puede ser ver una película o preparar la excursión del fin de semana. Cada uno encontrará las actividades que fuera de su ámbito laboral le puedan aportar bienestar y tranquilidad. Es lo que buscamos. Tener organización y planificación, lo hemos dicho anteriormente. Perseverar en la búsqueda de metas significativas. No preocuparse de lo que no tiene solución. O también podríamos añadir, en este caso, no malgastar energías en todo aquello que no podemos influir ni cambiar. Porque esto desgasta y nos distrae de cosas en las que realmente debemos priorizar. Y también, importante, rebajar las expectativas. Más conceptos que nos transmite Raquel Palomera. El pensamiento optimista, muy importante, lógicamente. Orientarnos al presente, ya se ha dicho en la exposición.
Debemos vivir momento a momento, día a día. Malgastar energías en lo que podría suceder no es eficiente ni nos aporta nada positivo. En cambio, si nos centramos en lo que estamos haciendo, evitamos malos pensamientos y pensamientos redundantes. Por lo tanto, hay que dar valor al ahora. Importante también gustarse, valorar la felicidad y, por último, eliminar emociones y pensamientos negativos. Recordemos lo que hemos dicho antes de las neuronas espejo, capacidad de contagio emocional. La teoría que nos ofrece Marisa Salanova es la psicología organizacional positiva. Importante también esta teoría y muy interesante. Aceptando la premisa que es imprescindible disponer de un buen clima laboral para desarrollar todo el potencial de los trabajadores y también para conseguir los objetivos productivos de la empresa, deberíamos promover políticas y estrategias que tengan como principal objetivo construir organizaciones física y psicológicamente saludables. La propuesta de esta teoría, de la POP, pretende potenciar y promover las fortalezas de las personas en todos los ámbitos de la vida, incluido el ámbito laboral. Partiendo de la misión y de los valores de la empresa, habría que cultivar todos aquellos aspectos positivos que generen motivación y empoderamiento al trabajador. Por ello, que nos sugiere Marisa Salanova? Pues, ¿cómo podríamos empoderar a los trabajadores? Generando ilusión y entusiasmo, informando de los logros obtenidos, comunicación constante, transparente y, sobre todo, un reconocimiento emocional para el trabajador. También ayudando a los trabajadores a establecer metas personales y que tengan una atención plena en el presente, porque las metas nos dirigen y la focalización nos inhibe de otros estímulos que nos distraen en el entorno, ¿no? La resiliencia, formando a trabajadores a ser resilientes. ¿Por qué? Porque así tendrán la capacidad de afrontar la adversidad, ¿no? De adaptarse a situaciones complejas, a superarlas e incluso a salir fortalecidos. Impulsando también actividades para cuidar las relaciones sociales en la propia organización. Y compartiendo con toda la organización noticias positivas, es decir, cultivando el optimismo realista. Por último, la última teoría que os vamos a comentar es la teoría del flujo de Mihaly Csikszentmihalyi. La última teoría es una teoría estrechamente relacionada con el tema del estrés y de cómo prevenirlo. Según este trabajo realizado por este investigador, existen momentos de nuestra vida, tanto privada como profesional, en la que fluimos, ¿no? Estamos cómodos y estamos fluyendo. O dicho de otro modo, que gozamos y disfrutamos de lo que estamos haciendo porque los desafíos, las demandas están en equilibrio con nuestras capacidades y nuestros recursos. Si vemos la diapositiva que tenemos delante en estos momentos, podríamos decir que si tuviéramos unas altas habilidades en la parte inferior y tuviéramos unos desafíos bajos, estaríamos en una situación de aburrimiento. En cambio, si por ejemplo tuviéramos unas habilidades medianas y unos desafíos altos, estaríamos en una fase de ansiedad. En este caso lo que buscamos es esta parte de aquí que nos indica del flujo. Al realizar esta investigación, el investigador constató que muchos trabajadores o trabajadoras se quejaban por la obligación que supone ir al trabajo o realizar su trabajo o por las propias condiciones del mismo. Paradójicamente, un alto porcentaje de estos mismos trabajadores manifestaron que en sus días de asueto o de vacaciones se aburrían mucho y no estaban especialmente motivados. ¿Esto por qué ocurre? Pues ocurre porque en el ámbito profesional existe una planificación, una agenda, unas tareas establecidas, unos objetivos, cosa que en cambio no ocurre en el ámbito, en muchas ocasiones, en otras sí, pero en muchos casos no ocurre en el ámbito personal. La pregunta es, pues, ¿en qué condiciones se deben dar para llegar a ese estadio, ¿no? Y las conclusiones a las que llegó el investigador fueron estas. La actividad y la conciencia deben estar unidas. Por lo tanto, en el estado de flow, de flujo, la concentración debe estar enfocada a la tarea. El flow es el resultado de una concentración intensa en el presente. No hay miedo al fracaso. ¿Por qué? Porque se tiene un objetivo claro y se actúa creyendo en las propias fortalezas. 3. La autoconciencia disminuye. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al estar muy implicado en la actividad,
La atención deja de centrarse en uno mismo y se focaliza en la propia tarea. Otro punto, nos olvidamos del tiempo y no tenemos conciencia del mismo. ¿Por qué? Porque estamos focalizados, ¿no? Y entonces la concentración nos inhibe de la presión que tenemos a menudo por el factor tiempo. En quinto lugar, hay un feedback constante, es decir, la comunicación, ya lo hemos dicho antes, muy importante. Es un elemento que en estos momentos de incertidumbre aún es más importante. Las organizaciones deben tener la comunicación como una premisa prioritaria. Y en último lugar, la más importante de todas sería que se da un equilibrio entre los desafíos y las habilidades. La persona siente que sus habilidades son adecuadas para afrontar los retos que se le plantean. Bien, hasta aquí la webinar de hoy y para finalizar os voy a dejar con un vídeo muy corto que os puede servir como un elemento de reflexión. Os doy las gracias a todos los asistentes y después del vídeo pues Óscar me trasladará si hubiera alguna pregunta y la responderemos en la medida que podamos. Muchas gracias y os dejo con el vídeo. Jesús. Sí, hola, Óscar. Entiendo que con este vídeo hemos terminado, ¿no, Jesús? Correcto, sí. Vale, pues Jesús, muchísimas gracias por tu ponencia. Creo que ha sido muy instructiva y práctica. Sobre todo, me parece maravilloso la pronunciación del autor de la teoría del flow. Ahí estamos. Que la verdad es que el nombre es bastante interesante. Bueno, pues como prácticamente la duración era de 1 hora, tenemos bastantes preguntas, Jesús. Si quieres podemos plantear un par de ellas y el resto pues podría responderlas por email privado si Me parece correcto. Si hubiera más, pues entonces la respondemos también por correo electrónico. Perfecto, muy bien. Pues mira, Jesús, una pregunta que me hacen aquí a través del chat. ¿Por qué somos tan propensos a coger situación de mucho estrés durante la jornada de trabajo? ¿Vale? Hombre, si fueses capaz de responder las preguntas, estaríamos todos muy contentos. Vamos a constatar un hecho en la respuesta que vamos a dar. A ver, podríamos concluir todos seguramente que vamos a decir que todo lo que nos viene por obligación normalmente nos genera más estrés, lógicamente, ¿no? Si hacemos algo por placer y estamos ya deseando hacer esa tarea o esa actividad, es difícil que nos genere estrés. En cuando nos llega por obligación, es más probable que genere este estrés, ¿no? El factor tiempo también influye bastante, influye mucho, porque normalmente cuando estamos en ese entorno laboral que nos dice al hacer la pregunta, ¿no? Pues hay que conseguir, por ejemplo, pues una determinada producción o acabar una tarea determinada. Se pueden generar conflictos internos y esto también, aunque sean de baja intensidad, también nos puede afectar. Podríamos también decir que en una situación normal de nuestro trabajo depende de nuestro sueldo, ¿no? Y en consecuencia nuestra calidad de vida. En una vida ideal deberíamos, ojalá, vivir para trabajar, entre otras muchas cosas, en lugar de trabajar para vivir.
Y por lo tanto esto debemos de intentar de hacerlo de la mejor manera posible y por lo tanto debemos intentar, entre comillas, disfrutar de nuestro trabajo. Pues le podemos poner el nombre que queramos, ¿no? Fluir o estar confortables, ¿no? Si estamos estresados es porque hay algo que no sabemos gestionar correctamente. Debemos tener en cuenta los consejos que vimos en la webinar. El día tiene 24 horas y ya tenemos 8 que son para dormir, en teoría. Así que nuestro consejo sería el de metas alcanzables, focalizar nuestra atención, centrarnos en un tema concreto, elaborar listado de tareas, priorizar, planificar, realizar una parada cada cierto tiempo para realizar estiramientos si estamos sentados y desconectar del trabajo cuando no estemos en horario laboral. Y también buscar un momento para hacer los ejercicios de respiración y relajación que antes hemos explicado. Eso sería el consejo que podríamos dar. Perfecto, Jesús. Después me explicarás que con Mellizo a ver cómo se hace todo lo que tú has estado. Haremos una sesión particular. Perfecto. Muchas gracias, Jesús. Mira, y si quieres te planteamos otra cuestión, que hay algunas más, pues ya la comentarás. Para que la envíes por email. Si observa a un compañero que está sufriendo un ataque de ansiedad y le explica las técnicas para respirar, claro que en este caso habéis comentado, pero está tan al límite que no es capaz, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos actuar? Ajá. Bueno, evidentemente son situaciones que es muy fácil explicarlas en la teoría y cuando te encuentras en el momento, pues no es tan fácil, ¿no? En este caso que se nos plantea, lo más importante de todo es mantener la calma, que ya es complicado, ¿no? Pero sería lo que deberíamos buscar, mantener la calma y evitar, por ejemplo, pues que se concentren muchas personas alrededor de la persona afectada, ¿no? Cuanto más aisladas estemos, pues mucho mejor. Cuando tenemos un episodio de crisis de ansiedad, normalmente nuestro cuerpo reacciona hiperventilando y lo aconsejable en esta situación sería facilitarle, por ejemplo, pues una bolsa para que respire directamente en ella. Siempre sería preferible también que la persona estuviera sentada si es posible. Evidentemente, en estos momentos no hace falta decirlo, pero lo vamos a decir, que sería importante no hablarle es decir, no transmitirle palabras que le lleven a la situación que le angustia precisamente, ¿no? Porque puede ser, pues, por ejemplo, un conflicto con una persona, pues no es el momento de hablar de cómo vamos a solucionar ese tema, ¿no? Porque eso aún le va a angustiar más. Por lo tanto, hemos de procurar que esté calmada y en ese momento pues hacer esta técnica que hemos dicho y a continuación lo que sería interesante es aplicar también las técnicas de respiración y relajación. Eso sería lo que aconsejamos. Perfecto, Jesús. Como estamos ya fuera de tiempo, pues, el resto de preguntas que tengo te la paso y si eres tan amable pues se la envía. Las contestaremos por correo electrónico. Perfecto, pues para finalizar la jornada, recordaros algunos apuntes rápidos, que se os va a proporcionar un certificado de asistencia que recibiréis en los próximos días por correo electrónico, que también, como había también una pregunta en el chat, esta webinar se incorporará a toda la relación de webinar que tenemos en la página web, que podéis disfrutar de ella en breve, y que si está interesado en el tema psicosocial, en nuestra web también tenemos bastantes cursos online al respecto, como gestión del tiempo, gestión de conflictos, prevención del acoso psicológico, prevención del estrés, entre otros. Os voy a proporcionar también aquí en el chat tanto el correo y el teléfono, por si tenéis cualquier otra consulta. Os lo lanzo ahora. Allá va, ahí los tenéis, tanto el correo electrónico del departamento como la línea A900, que estamos a vuestra disposición para cualquier consulta a nivel de prevención y a nivel, en este caso específico de riesgos psicosociales, nuestro compañero Jesús. Pues, por nuestra parte, nada más, agradecer vuestra asistencia a la webinar y esperamos verlos en la próxima.
Jesús, si quiere añadir algo más. Sí, pues nada, darte las gracias a ti por la ayuda que nos has dado y a todos los asistentes por su participación. Pues muchísimas gracias, Jesús, por tu Gracias. excelente ponencia. Pues damos por cerrada esta webinar. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Y como os comentado, espero veros a todos en las próximas webinars que tenemos en nuestro calendario. Un saludo.